Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Como siempre, yo quiero agradecerles que continúen con la sintonía de Radio Chilac. Y sobre todo porque, bueno, yo siempre he comentado, he dicho que la participación de ustedes es muy importante. Y en esta tarde a mí me da mucho gusto que tengamos con nosotros a nuestro amigo al buen Isidro Martínez Valiente. Es un personaje para mí importante dentro del arte, sobre todo porque yo siempre he dicho que a través del arte cultivamos el espíritu, cultivamos la sana convivencia, pero algo más importante. Dejamos el ocio, dejamos las cosas malas que a veces perturban la mente y que en muchas de las ocasiones llevan a situaciones no muy buenas para la juventud. Entonces, dentro de todo esto, yo creo que es importante que podamos contribuir y que sobre todo que los valores que tenemos en Chilac sean valores que vayan enfocados hacia la cultura. Isidro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Conrado. Un gusto y un placer estar aquí contigo compartiendo parte de mi experiencia del trabajo en rostros humanos. Entonces yo creo que vamos a platicar sobre eso más adelante. Pues sí, yo te agradezco, Isidro, que primero que estés con nosotros, sobre todo porque tú eres un artista, no sé, ¿se llaman artistas plásticos? Artistas visuales. Visuales. Visuales en este caso. Y sobre todo porque yo, como te digo, alabo mucho a la gente que, como tú, que le gusta participar, pero sobre todo que son personajes escondidos dentro del arte y que alguien, o no alguien, sino tú mismo, te descubriste. Más que alguien diga, no, yo descubrí a Isidro, yo lo hice, yo le dije, pinta aquí, él no quería pintar. ¿Desde cuándo, a los cuántos años empezaste a pintar, Isidro? Bien, es una pregunta que comúnmente me la hacen y sí, tuvo un inicio. Pues anteriormente, cuando estaba yo dentro de la primaria, aún lo recuerdo bien, pues a todo mundo le dejan el de hacer dibujitos y era algo que a mí nunca me pareció, porque digo, pues ¿cómo tengo que hacer dibujitos si no me salen, no? Estaba yo con esa negatividad, no me salen. Pero pues ya ves ahí a nuestra señora madre que me dice, no, tienes que hacer tu tarea, ¿no? Si es dibujo tienes que hacerlo. Y pues son esos como que regaños, pero a la vez fueron con buena intención de hacer el trabajo y darte cuenta de que sabes hacer las cosas. Claro. De esa manera me di cuenta que soy bueno en esto, porque hice una vez una tarea que era de pintar, dibujar el campo y la ciudad. Eran bastantes edificios, ¿A los cuántos años? coches, como en primero de primaria, que son como los 6 años más o menos. A los 6 años. Más o menos, 6, 7 años aproximadamente. ¿Dónde nace Isidro? Soy originario de San Gabriel, Chilac. Mis papás son de aquí, mis abuelos también. ¿Cómo se llaman tus papis? Mi papá se llama Rafael y mi mamá Marta. ¿Viven ellos? Sí, mi papá falleció. Ya falleció. Sí, ya falleció, pero mi mamá sigue. ¿Tu mamá sí? ¿Cuántos hermanos son? Somos 6. Seis hermanos. Son de las familias que no veían televisión. Bueno, sí veían, pero lo apagaban. No, y de buena manera, ¿no? En el sentido de que pues son mamás luchonas, que ahorita Sí. pues tu mamá es mamá y papá y pues ha creado un artista. Isidro. Así es, así es. ¿Cómo se llaman tus hermanos, Isidro? Soy el que está en medio de todos ellos. Tengo una hermana que se llama Teresa, sigue Eric, sigo yo. Está mi hermano Alejandro, José y la última, mi hermanita Juliana. Pues mira, a ellos también les inculcas el arte, Isidro. Eh, Se los he mostrado, lo han visto, han sido testigos del desarrollo de diferentes cuadros. Uno de ellos, dos de ellos están trabajando también. Uno está estudiando diseño gráfico y el otro está también realizando algunos labores artísticos. Y pues yo creo que parte de lo que yo estoy haciendo también fueron como que alimentados para que ellos también lo iniciaran. Lógicamente, creo que es importante, ¿no? Entonces tú inicias desde muy pequeño, Sí. es dibujar, pintar. ¿Qué es lo primero que hiciste? Empecé a dibujar. A dibujar. Empecé con el dibujo, a dibujar el campo y la ciudad. Cuando te das cuenta de que tú tienes un don artístico, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Pues, ¿La voy a seguir? No, esto no va a dejar dinero, o esto no es el mío, etcétera, etcétera. Pues yo estaba decidido a trabajar en esto, a dedicarme pues de tiempo completo, pero desafortunadamente te encuentras a personas que dicen, no, son cosas que no te van a ayudar, Ni vas te a morir- metas, te vas a morir de hambre, la frase típica Sí. que uno escucha, y pues al principio fue difícil, pero pues el ser ahí capaz de sobresalir, de vencer obstáculos, pues te hacen una persona fuerte y decidida a lo que vas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, Isidro, que yo creo que pues es muy difícil también cuando existen, no sé si limitaciones o bien estudias o trabajas, no sé cómo ha sido tu situación económica, vamos a llamarle así. ¿Te ha costado Sí, llegar a sí, donde sí, sí, al estás? principio me costó porque tanto el material que se utiliza en este trabajo es algo caro. Sí, es caro. Es caro y para ello pues hay que trabajarle para conseguirlo. Yo todavía recuerdo y sí, también lo he platicado, le he contado que estuve trabajando en la maquila, ¿no? Como todo, porque ya no había otras opciones. Claro. Pero dentro de ahí te pones a analizar y dices, si tengo este talento, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Entonces la mayor parte de lo que conseguí en la maquila pues era invertirlo en material. En material salía, recuerdo, del trabajo, llego a mi casa, ¿Qué agarro el material material, utilizas? eh, Pinceles. pinceles, pintura, papeles. Luego Los la papeles son pintura es caros. cara, ¿no? Aparte de ¿Qué es lo más caro de dos? lo más caro, yo siento que son los papeles porque hay papeles de las hojas blancas. ¿Cuánto te puede costar una cartulina? Pero en este trabajo, una cartulina en esas dimensiones pues está como en 80 pesos más o menos. Claro. Pues sin duda alguna es importante. Bien, hablábamos de Isidro el artista. Isidro tiene un currículum enorme, sobre todo porque es uno de los currículos que a mí me llama mucho la atención. Pero más que llamarme la atención, a su corta edad, ¿cuántos años tiene Isidro? Ya ahorita tengo 29. 29. 29 Sí, años tiene 29. Isidro. Y bueno, decirles que Isidro tiene una trayectoria, pues un currículo muy importante. Por ejemplo, yo quiero decirles que sus técnicas que él maneja son dibujo de rostro, técnica pincel seco, pintura al óleo sobre tela y base dura, pintura en acrílico, pintura pastel, carboncillo, pintura en acuarela, pintura en grafiti artístico, pintura en muralismo, artes plásticas en diferentes materiales. Fíjense que la experiencia que ya ha adquirido nuestro amigo Isidro, en marzo del 2012 hace un taller de dibujo infantil y juvenil en la comunidad de San Bartolo Teontepec. En marzo del 2013 expone en el evento Feria Internacional de Tehuacán en las instalaciones de la antigua iglesia de San Francisco en Tehuacán, Puebla. En julio del 2013 expone 15 cuadros en técnica pincel seco, rostro, centro en el comercial El Paseo. En diciembre del 2013 elabora 12 murales con mujeres indígenas en localidades del municipio de Coyomeapan, Puebla, en la Sierra Negra. En febrero del 2014 hace una presentación litográfica de cuadros en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad de Puebla, elaborados en la localidad de Coyomeapan y parte de la Sierra Negra. En el 2014, pero esto en febrero, hace un taller de dibujo infantil y juvenil con el Instituto Juvenil de Tehuacán, esto también en Tehuacán. En marzo del 2014, presentación del evento Tejido Artístico realizado en Chilac de dibujo y pintura. En mayo del 2014 expone en la Plaza Diamante de La Vida en Dos Colores, colección de cuadros elaborados con técnica de pincel seco. En julio del 2014 expone La Vida de Dos Colores en instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla. Septiembre de 2014 elabora murales de la primaria Leona Vicario, primaria Porfirio Cordero Pérez. En noviembre del 2014 también taller de dibujo impartido en la Escuela Telesecundaria Víctor Hugo de la ciudad de Ajalpan, Puebla. En junio de 2015 hace un taller de elaboración de murales en el Bachillerato Juan Escute del municipio de Coyomeapan, Puebla. Agosto del 2015, taller de elaboración de murales en la secundaria José Guadalupe Posada del municipio de Coyomeapan. Septiembre del 2015, elaboración de mural con jóvenes de la Universidad Intercultural perteneciente al municipio de Tenango de Doria, allá en el estado de Hidalgo. En octubre del 2015, elaboración del mural con jóvenes del Bachillerato Gavino Barreda, perteneciente al municipio de Huehuetla, Hidalgo. Noviembre de 2015, elabora el mural con jóvenes del CECITEC en el municipio de Acasochitlán, Hidalgo. Has estado en Hidalgo, Sí, casi. he cubierto la mayor parte del estado. En el estado de Hidalgo, ¿no? Bueno, también elabora mural con jóvenes del CITEC en el municipio de Alfacayucan, Cardonal, San Ildefonso. ¿Esto es en dónde, en México? En el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo también. Uf. Y también tiene en Tehuacán,
En octubre de 2017, elaboración del mural con niños y niñas de la Escuela Primaria Rafael Jiménez en el municipio de Chapulco. 2017, en septiembre, elaboración del mural con niñas y niños de la Escuela Primaria Unión Progreso de localidad de Zumbilla. Y no leí todo, no leí todo, pero a tu corta edad eres, híjoles, ¿tú admiras a algún artista de la pintura, Isidro? Por supuesto. ¿A quién admiras? A Miguel Ángel. A Miguel Ángel. A Miguel Ángel. ¿Te inspira algo él? Sí. Él fue uno de los mejores pintores del Renacimiento. No se daba cuenta de la habilidad que tenía en la pintura. Él era un escultor. Sí, por azares de la vida se lo llevan a trabajar allá, en esa época del Renacimiento, pues, y hace obras muy bonitas. Isidro, ¿qué estudios tienes? ¿Hasta qué estudiaste o sigues estudiando? Hasta la prepa. Hay mucho talento en Chilá que dibujan, pintan. Sí. ¿Tú has apoyado a ellos? Efectivamente. ¿Tú no eres egoísta? No. He compartido lo que sé, he reunido a jóvenes, hemos realizado eventos juntos, he invitado a más y las puertas están abiertas para que esto siga creciendo, porque yo fui parte de ese momento, ¿no? En que no sabes que si te vas a dedicar a esto, en donde todavía tienes dudas, y si alguien viene y te dice, ándale, puedes hacerlo, yo creo que ayuda mucho en el desarrollo de ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Isidro, tienes varios reconocimientos, nos traes un reconocimiento. ¿Reconocimientos dónde? A ver, muéstranos a la cámara, si quieres a esta cámara que está acá. Traje este reconocimiento que considero uno de los más importantes que he recibido durante mi A ver, trayectoria. en esta. Okay. Álzala más. Vamos a ver, ahí está, ajá. ¿Ese reconocimiento dónde lo recibiste? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Así es. ¿Qué se siente recibir un reconocimiento? Muy bonito. Muy bonito porque eres el centro de la atención, un evento realizado para entregarte un reconocimiento de este tipo. Yo creo que el nerviosismo y la emoción, aparte de todo eso. Claro. La emoción. Fíjate que Isidro, que parece nada, pero pues alguna vez nosotros nos agarramos una hoja y te voy a dibujar jugando, ¿no? Sí. Y a lo mejor jugando se descubre el talento, ¿no? Se descubre. Y yo creo que ahí también es el llamado a los papás, si tienen en casa a alguien que pinta, que dibuja, pues que lo impulsen, ¿no? Porque es muy bonito el arte. Así es, y quiero retomar este punto que estás tocando, porque aparte del reconocimiento me traje un dibujo que igual lo considero muy importante. Fue realizado allá en el año 2003. 2003. Con ese dibujo gané el primer lugar en un concurso. Hace 15 años. Aproximadamente en la etapa de la secundaria, en primero de secundaria. Pues las escuelas, las instituciones se dedicaban a, no sé si aún lo siguen haciendo, pero a hacer eventos artísticos en donde seleccionaban a algunos compañeros que tenían habilidades para el dibujo y la pintura y se los llevaban a concursar. Durante ese concurso obtuve el primer lugar. ¿Concursaste para dibujo? Para dibujo. Y el fue dibujo, el primer lugar que ¿tú sacaste el primer lugar? El primer lugar. Y pues el recibir igual el reconocimiento por tu esfuerzo hace que te impulse y digas, no, creo que es un buen camino esto que estoy haciendo. Totalmente de acuerdo. Estamos en entrevista con nuestro amigo Isidro Martínez Valiente. Él es artista, dibuja, pinta, plasma su talento a través del óleo, a través de la pintura en diferentes tipos de formas que se conocen dentro de lo que se refiere a la pintura. Él nos trajo su primer trabajo que hizo y a mí sí me gustaría que pues lo compartiera y decirle en qué se inspiró en su primer trabajo. Pero ese es puro a lápiz. Sí, es lápiz y es dibujo del natural. ¿Al natural? ¿Qué tipo de lápices? En ese tiempo aún no tenía el conocimiento de qué tipo de lápices utilizar, así que yo salí a la papelería. ¿Tú agarrabas cualquier lápiz? Salí a la papelería y a preguntar un lápiz de dibujo y te mencionan, ahí el siguiente y todo, pues digo, el que se ve más bonito, ¿no? El que se ve más bonito. Muchas veces así es. Ajá. Ortega Lucerito dice, es un excelente artista, muy amable, hizo una pintura de mis papás y quedó excelente. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Muchísimas gracias, sí, a Lucero. Ahí está, hasta allá están los saludos. Vamos a mostrarlo a la cámara okay, sí. para que la gente lo vea. Vamos a mostrarlo en esta cámara. A ver, en esta, a ver si la vamos a voltear. A ver, lo acercamos más, Isidro. Ahí está. Este fue su primer dibujo de Isidro. Es una cazuela. Así es.
lleva una cuchara, un aguacate, una manzana y una taza. Así es. Abril del 2003. 2003. Hace 15 años, y de ahí dice... De aquí soy. De aquí soy, y esto es lo que me gusta. Así es. Bien, bien, Isidro. Pues, ¿qué tiempo te llevó a hacer ese cuadro, Isidro? Pues nos dan un tiempo de hora y media. Un Una tiempo de hora y media para poder trabajarlo. hora y media. Así es. Pues sin duda alguna es algo importante y sobre todo al hacerte la entrevista, y yo quiero agradecer. Fíjese que al buen Isidro le hablo y le digo, oye, te voy a entrevistar, y me dice, sí, ¿a qué horas? Eso es lo bueno que tiene la disponibilidad, y yo sé que vas a llegar más lejos. Gracias. ¿Por qué? Porque estás joven, tienes mucho talento, y creo que también en el pueblo tenemos artistas que pues no están en el pueblo, ¿no? Pues tenemos a un Ismael Osorio, que también es un buen pintor y creo que anda en la Ciudad de México. Sí, ¿Alguna vez tú has platicado con él? Con su hermano. Con su hermano. Con su hermano, que también es un gran pintor. Ajá. Y bueno, yo creo que también es importante, ¿no? Que son paisanos que pues... Pero la cuestión es que ya radican en otro lugar. La cuestión también es no olvidarse del pueblo, ¿no? Y sobre todo acordarse siempre de dónde nace uno y de los primeros cimientos, ¿no? Estás haciendo ahorita un cuadro que te pidieron. Sí, Lo tenemos de espalda, y a mí sí me gustaría que pues Isidro, con esa técnica que tiene, incluso Isidro trajo su material. ¿Qué trajiste, Isidro? Sí, principalmente mis pinceles. Esas no las cambio por nada. Son automáticas ya. O sea, tú un pincel, ¿qué tiempo te tarda? Pues como unos 5 dibujos aproximadamente. Como en unos 5. ¿Los vas tirando los vas? No, los estoy conservando. Fíjate, los conservo. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, ¿no? Porque parece nada, pero sí, forman parte son reliquias, ¿no? Con hice este dibujo. No, y aparte que te inspiran cuando llegas a tu sitio donde trabajas en el taller y ves tus pinceles ahí viejitas ya prácticamente sin pelos, con diferentes manchas de pintura, y recuerdas todo el tiempo que le dedicaste utilizando ese material, pues yo creo que le das el valor sentimental y quieres conservarlo mucho tiempo. Claro. Pues el cuadro que tenemos atrás, nos pregunta Riddick, estoy viendo que es una dama cargando a un niño. A un bebé. A un bebé. A un bebé. Este personaje existe. Sí. Te lo pidieron, porque, o sea, si alguien te dice, oye Isidro, yo quiero que dibujes el cuadro de mi papá y mi mamá, ¿lo haces? Sí, claro que sí. Te cuento algo, Conrado. La gente ha llegado conmigo pidiendo que les haga algún dibujo, y me entrega una fotito a veces ya muy antigua. Dicen, mira, ya nada más tengo esta foto de mi apenas si se ve la cara, ¿no? Sí, y quiero que la rescates, quiero que me hagas un dibujo grande para que pues lo conserve igual más tiempo. Y la satisfacción de hacer el trabajo y entregárselo al cliente, y frente a ti ver las lágrimas del cliente y decir, muchísimas gracias, me hiciste un gran trabajo. Pues yo creo que los recuerdos de su familia, que ya no está con la persona, hace que le broten las lágrimas de los ojos. No, hombre, pues es satisfactorio, ¿no? Y sobre todo, pues sí. Decir, oye, es que para mí nunca pensé que este cuadro se hubiera recuperado, sin embargo se recupera, ¿no? Así es. Yo quiero verte trabajar un ratito. Traes un cuadro atrás. ¿Podemos? Claro. Vamos a tratar de la gente que nos está, por ejemplo, por acá dice Rosales Gales, hola Alex Omar, sí, perfectamente recuerdo ese dibujo que hizo el buen amigo Isidro en un concurso que participó en la secundaria Lauro Aguirre. El buen Omar, un saludo para ti, donde estés, es mi ahijado. Al buen Omar, él está en el estado de Guerrero. No sé en qué parte estás, Omar, pero no sé, me gustaría saber dónde. Un saludo para ti. Y pues aquí estamos con el buen Isidro. Le conocen como Chilo. Chilo. ¿Te gusta que te digan Chilo? Sí, me encanta. ¿Tienes algún seudónimo ya dentro de la pintura? De la pintura como Chilo. Ah, sí, Chilo. Como Chilo. Así, para que no se pierda. Vamos a ver al buen Isidro, que en este momento, por ejemplo, está preparando el material. Bueno, tendremos no mucho tiempo, trataré de hacer lo más que pueda. No, lo que se pueda. Vamos a tratar de acercar la cámara. Adelante, Isidro. En este momento Isidro va a tratar de plasmar tal como lo hace él, y sobre todo que pues les quiero decir que es un personaje
que, que pues pinta, en este momento está pintando, ahí lo estamos viendo. A ver, vamos a ver por acá, vamos a pasar esto para acá. Está haciendo ese trabajo. Fíjense que bueno, ya no le cuesta tanto el buen Isidro. Yo siento que cualquiera que estaría en los inicios, ahí está. Y fíjate que sí, me ha tocado mostrar mi técnica y dar un poco de clases, y al principio les cuesta, ¿no?, dominar el pincel y el material, porque a veces sin querer puedes manchar. sí, cierto. Bien, estamos viendo cómo está trabajando en este momento Isidro. Vamos a acercarlo por acá. Ahí está. Y yo quiero agradecer al buen Isidro que venga a darnos parte de su técnica, ¿eh? Miren que de veras que es un cuadro muy bonito. El material que estás utilizando, ¿cuál es, Isidro? Es óleo. Óleo. Está trabajando al óleo en este momento. Y de veras, Isidro, gracias por compartir tu talento con nosotros. Y sobre todo ante las cámaras, ante la gente que en este día nos está observando. Yo quiero agradecerte de veras de corazón. Ya le falta poco. ¿Cuánto tiempo llevas ya con esto, Isidro? Con el cuadro. Si sumamos las diferentes horas que pues me ha tocado trabajar, como 2 días. Lleva 2 días y ya lleva un avance enorme. Ya lleva un avance enorme el buen Isidro. Y la verdad sí es satisfactorio verlo en este momento. Vemos cómo, híjole, cada quien ahora sí, parte de su chamba, ¿no? Es ¿cómo se llama la técnica que estás manejando, Isidro? Pincel seco. ¿Por qué se llama pincel seco? Porque utilizamos una mínima parte de aceite cuando en el trabajo al mural se utiliza. Ajá, sí que, ok. Eso se llama pincel seco. Sí. ¿El color que estás utilizando es el negro? Negro. Es negro. Solamente es blanco y negro, ¿verdad? Pero utilizamos el negro y el blanco es parte de ¿Tú combinas los colores? Sí, también hemos hecho murales a color. Ajá, perfecto. Pero tu fuerte es blanco y negro. Blanco. Ok, perfecto. Pues en este momento está tratando de compartirnos cómo hace el mural nuestro amigo Isidro Martínez Valente. Eres artista de acá San Gabriel Chilac y ya lleva 2 días con este cuadro. Así es que si ustedes quieren también que les dibuje a alguien de casa, a la familia, al hijo, híjole, qué mejor que un trabajo hecho por un chileño, un chilacteco, mucho mejor. Y sobre todo de que pues apoyamos al arte e impulsamos al buen Isidro para que se llegue muy lejos, y ahí donde llegue pues se acuerda de nuestro pueblo, ¿no? Ya cuando esté en las grandes ligas. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, de esos pintores como Diego Rivera, ¿no? Que han plasmado y dejaron fuerte los cuadros a nivel nacional e internacional. Tenemos varios artistas, pero qué mejor que salga alguien del pueblo, ¿no? Pues hay que impulsar el talento, porque sí es importante que podamos impulsar, pero sobre todo que se sienta uno parte de ellos. A mí en lo particular sí me da gusto que Isidro haya venido con nosotros y sobre todo a plasmar parte de lo que sabe, parte de lo que en este momento nos está enseñando que se puede realizar a través del óleo y a través de la pintura seca. Pues ya le dio color, venía en blanco esa parte y ya le dio color en este momento. Y pues es así como trabaja nuestro amigo Isidro Martínez Valiente. Él es artista de acá del municipio de San Gabriel Chilac. Pues Isidro, ya con eso, ya nos diste, ya. Muchas gracias, Isidro. Vimos, o sea, esto es importante porque, a ver, vamos a acomodar la cámara porque la movimos un poquito. A ver, vamos a ver si ya queda acá. Ahí está. Les decía yo que sí es importante que nuestro amigo Isidro, sobre todo, vea que sí es verdad, ¿no? Dice, está en Chilpancingo nuestro amigo Alex. Gracias, Alex. Un saludo. Un saludo a Luisita Ortega nuevamente. Excelente trabajo y gracias a usted por brindarnos este espacio. Dice Luisita Ortega, Luisa. Nuestro amigo Alex está en Chilpancingo, es mi ahijado y está ahí en Chilpancingo. ¿Sí te acuerdas de él? Sí, fue mi compañero. Fue tu compañero. Fue mi compañero en la secundaria. Saludos para ti, gracias. Y sobre todo gracias por estar en la transmisión. Hoy en día las redes sociales, híjoles. Sí, ayudan mucho.
No, hombre. Une bastante gente. Sí, sí, sí. No, deja de esto, Isidro. Creo que nos ayudan a estar más informados. Yo me acuerdo cuando, pues a lo mejor tú estás más chavo, pero pues yo tengo un poquito más de edad, que pues para enterarnos de las noticias o bien era por radio o por televisión hasta que vinieran las noticias en la noche. Y ahorita en segundos, yo siento que al rato, por eso está estas redes, este tipo de artefactos, nos hacen sentir más cercano y aparte de eso, pues llegamos a la gente de una forma más fácil, ¿no? Así es. Y sobre todo porque es al instante. Y al instante les estamos llevando el arte que tú tienes, Isidro. Ahora, Isidro, platícame cuáles han sido tus mejores satisfacciones dentro del arte. Pues enseñar a niños el trabajo que estoy haciendo. Platícame cómo es que has llegado a trabajar en algunos otros lugares. Afortunadamente... ¿Cómo llegas? ¿Quién te llaman? Sí, me encuentro con gente que pues aprecian el arte y pues me han invitado a salir a otros lugares y compartir lo que sé, porque pues esto que estoy compartiendo ahorita, igual con ustedes, pues no se ve en muchos lugares. Sí. Y pues me dan esa oportunidad y pues la aprovecho. Sobre todo porque... Ahora ¿ya tienes cuadros de niños en otros lugares que ya pintan? Sí, los niños han pintado. De hecho, hay cuadros con niños que han ido a exposiciones. Han salido también. No me digas. Así es. ¿Te da satisfacción? Sí, de hecho, lo más grande es cuando llega un niño y te dice gracias por enseñarme a pintar, o el de que me sentí bien estar con usted trabajando este cuadro, o el de... Porque había gente que tampoco había salido acompañando los cuadros a las exposiciones, porque igual les hemos dado la oportunidad de que cuando un trabajo personal se lo lleven a algún otro lugar a exponer, pues ellos también deben de ir, deben de sentir claro. el aplauso de la gente. Sí, totalmente, pero sobre todo, Isidro, yo creo que el que tú, más que crear o descubrir, el que vayas formando a alguien, es la mejor satisfacción, porque dices, estoy haciendo algo, estoy dando a conocer lo que yo sé, cuando a lo mejor cuando tú empezaste no hubo alguien que te diga, mira, es así, empezaste líricamente y hoy en día pues ya tuviste que buscar la forma de buscar la técnica, ¿no? Como tú dices, ¿no? Cuando llegabas y pedías un lápiz, entonces, es como cualquiera, ¿no? Oye, véndeme este producto, ¿y cuál? Pues ¿cuál me recomiendas, no? Sí. Y eso no porque uno no sabe, pero preguntar no es malo, ¿no? Sí. Al contrario, preguntar nos hace más pues sabedores de lo que tenemos, ¿no? Sabedores de lo que tenemos. Y sí, por esa razón, Conrado, me he visto como que en la necesidad y obligación de ayudar a los demás, porque cuando yo estaba en esa etapa no hubo alguien que me dijera, ¿sabes qué? Estás haciendo algo bueno. Tenía que sacar fuerzas de donde sea, y ahorita que las tengo, pues yo creo que me toca ayudar a ellos. Isidro, dame un teléfono donde la gente se pueda comunicar contigo, donde la gente te pueda pedir un trabajo, porque el artista no vive de aplausos, porque también come, bueno, viste, calza y bueno, tiene necesidades, ¿no? Entonces yo creo que el mejor impulso es que alguien te diga, oye, mira, ¿cuánto me cobras por esto? Y ahí no se debe de regatear, porque me imagino que te has encontrado con alguien, oye, ¿cuánto lo menos? Yo me acuerdo que el buen Isidro me hizo un Batman. Sí. Está en Tehuacán, plasmado en un estacionamiento. Sí. Ahí está el Batman. Sí, me lo han dicho. Excelente. Yo te vi un Cantinflas que también hiciste. ¿Existe todavía? Lo conservo. Uno de los primeros. Es un Cantinflas muy bien hecho. Sí. Muy bien hecho. ¿Ese es al lápiz también? Pincel seco. Óleo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo más difícil? En esta técnica, pues hay las dos partes, el de trazar el dibujo y el de sombrearlo. Esas dos partes son complicadas. Veo que tu hermano también empezó ya a pintar. Sí, también. ¿Le gusta? ¿Tú lo ayudas? También ha seguido mis pasos. Eso es bueno, ¿no? Qué bueno, porque imagínate en una familia de puro artista. De hecho. ¿No? Yo creo que es importante eso. ¿Hasta dónde quieres llegar, Isidro? Pues, ¿Cuál es tu sueño más grande ahorita? El sueño que siempre me ha impulsado es el de que cuando digan Chilo, pues prácticamente sepan toda su trayectoria.
ser reconocido. ¿Quieres eso? Sí. ¿Tú alguna vez pediste apoyo a la presidencia, al ayuntamiento? ¿Y qué pasó? ¿Sí? Dime la verdad, ya se va a acabar esto. No tengas miedo. Sí, no, a veces es difícil. De hecho, cuando pasa, ¿no? No tienes nada y quieres recibir al menos el ánimo de que digan, estás haciendo algo bueno, pues te dicen que no, y eso es lo malo, ¿no? De que no encuentras apoyo por parte de esa institución. Sí pasa. Yo creo que también en muchas de las ocasiones uno se ve truncado, ¿no? Pues nuestras aspiraciones, ¿no? Y yo creo que pues una de las cuestiones más importantes de la vida es que pues seamos reconocidos siquiera por nuestra autoridad, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que pues a veces hay limitaciones de las autoridades que, como la cultura no da votos, sí, es lo dicen, que... "No, aquí no cabemos, ¿no?" Pero bueno, Isidro, independientemente de eso, yo estoy muy contento que hayas aceptado venir a la entrevista, pero sobre todo a que nos des a conocer qué haces, qué tienes. ¿Es el único cuadro que estás haciendo actualmente o tienes Ahorita más? tengo otro que por el tiempo también, el de salir, dar clases, pintar. ¿Dónde das clases ahorita? Ahorita, afortunadamente ya por las vacaciones tengo el tiempo disponible para poder... Yo vi una foto que tenías a unos chavos ahí, ¿qué diste clases? ¿Hiciste algún curso? ¿Cuándo? Creo que vi ayer. ¿Ayer? No. ¿O qué es eso? Yo vi una foto con varios chavos. Sí. Es un grupo de chavos pintores de aquí de Chilac. Mira, que excelente. los conocen. Fueron un grupo de ocho jóvenes, en donde estamos planeando un movimiento muralista aquí, en nuestra comunidad. Mira, excelente. Un movimiento muralista con temas relacionados a Chilac, al Día de Muertos, a la gastronomía, a la cultura, a las costumbres. Hace falta algo así. Sí. Hace falta. Todos los jóvenes coincidimos en eso, de que hace falta hacer algo bueno como lo que estamos planeando. Pues sobre todo, ¿y ellos ya pintan también? Todos pintan. Algunos se van a incorporar, que apenas están empezando, y por medio de nosotros vamos a apoyarlos también. Pues mira, Isidro, en lo que Radio Chilac pueda apoyar, ya sabes. Muchísimas gracias. A mí me gusta, o sea, a lo mejor por lo menos para comprarles un pincel o algo de pintura, porque sí hace falta, ¿no? Sí, porque a veces, como te vuelvo a repetir, tú ya viviste eso y ahorita a lo mejor un cuadro te impulsa a que compres más pintura. Y a lo mejor dices, pues aunque no le gane, por lo menos tenga yo para un refresco, pero por lo menos tengo mi material, porque un artista sin material, pues no lo puede plasmar. Sí, eso es lo difícil. ¿Verdad? Yo recuerdo que había empezado con el carbón que tenemos de la leña a pintar. Con el carbón de la leña. A dibujar. ¿Y qué tal? ¿No tienes ni un dibujo con el carbón de la leña? Tengo algunos. Esto es importante y es interesante, ¿no? O sea, con el carbón de la leña. Cuando el material a veces no te impide, dices, pues no tengo material, tengo el carbón. Pues, ¿Y cómo lo hacías en polvito? Sí, y así como lo agarrabas a dibujar. ¿O el carbón lo ocupabas como lápiz? Como fuera lápiz y en polvito. ¿Y salía? Y salía muy bien. No me traje uno de ellos, pero pues ya que si existe otra oportunidad se los voy a mostrar. No, hombre, dice René González, excelente reporte, gracias a ti. Felicidades a Isidro por su arte, lo importante que se ve feliz y lo disfruta. Carmen Nolasco, hola, ¿de dónde da clases Isidro? Ahorita estamos de vacaciones, pero... Pero si alguien quiere verte, que le enseñes. Por supuesto, estamos en la casa, cuando quieran estamos disponibles. Sí, Rafael Díaz, claro que sí, Sergio Campos, muchas felicidades al Chiro, enhorabuena, saludos para ti. Pues sí, dice que sí da clases, que no hay problema con eso, que si ustedes quieren les da clases. Pero sí es importante que lógicamente quien le guste, lo va a disfrutar, ¿no? Y va a estar, pero sí es importante que la gente que le guste, pues que se acerque, ¿no? Que no pierda la cuestión de querer. Dicen que querer es poder. Y sobre todo porque, bueno, de veras, Isidro, que yo un día platicando con Memo, que tuviste una oportunidad de estar con él, yo le decía, no, es un elemento muy bueno, muy excelente. Y yo creo que, no sé, ojalá y con las nuevas autoridades, pues estas ya se van, ya no dio tiempo, formaran algunos eventos culturales en donde se plasmara el arte, y qué mejor también a través del dibujo. Imagínate al rato cuando a lo mejor anualmente quisiera exposición de arte de la gente de Chilac, de los niños, de los jóvenes, incluso hay adultos que dibujan y pintan bien, pero a veces dicen, no, pues es un hobby, pero ese hobby es arte. Sí. O sea, es como aquel que tira un balón y mete muchos goles, es un deportista.
O sea, yo no soy deportista porque es que no juego en un equipo, no, pero hace deporte. Es como todo, ¿no? O sea, tú pintas, tú dibujas, ¿no? Y por ejemplo, un retrato de una persona que viene, se siente y me dicen, yo quiero que me saques, me voy a sentar. ¿En qué tiempo te lo echas? Lo hice y pienso seguirlo haciendo. Me lleva aproximadamente como 30 minutos hacerlo en vivo. La cara. La cara, la carita. Y ya, y sale. Sale. Lo he hecho aquí en Chilac, en Tehuacán. Recuerdo que la primera vez fue en el kiosco. Mucha gente que creo que me está viendo sabe que empecé ahí dibujando a la gente. Sí, sí, sí. Kiosco municipal. Dice mi amiga Bernie Martínez Ramírez, saludos a Isidro y dile que iremos a conocerlo. Mi amiga Rosario Ramírez es corresponsal de Televisa. Ella es un personaje que ama mucho a Chilac y que ha sacado muchos reportajes. Yo le agradezco mucho a Rosario Ramírez, Bernie es su hija, y ella a través de la cámara y Televisa han logrado sacamos lo del Tomámoli, el Día de Muertos, la matanza y todo eso. Y qué mejor que te vengan a entrevistar, porque bueno, yo sé que has tenido muchas invitaciones también para ir a otros lugares. Y bueno, gracias Bernie, dice Pablo Aparicio, nos da por acá un like, dice lo queremos entrevistar para Televisa. Claro que sí. A mi compadre Alfonso Rosales Mirafuentes, saludos Chilo. Te está saludando el buen Ponchito, mi compadre. Adelaida Leiva Juárez, felicidades Isidro y también a ti gracias. Y el programa porque tiene nuestro pueblo, a los jóvenes que desempeñan su arte. Dice por acá que sea su profesión en su tierra. Que sea profeta, dice que eres profeta en la tierra. Pues es que es difícil ser profeta. Sí, de hecho. Cuesta, ¿no? Es una responsabilidad también. Sí. Nilla Guerrero dice, hola. Pues son los mensajes que están entrando. De verdad, Isidro, que a mí me da mucho gusto. Híjoles, no sé, me emociono. Me emociono porque no cualquiera pinta, no cualquiera dibuja. Se nace. Es como el cantante, ¿no? A lo mejor uno canta en el baño, pero pues no es, o sea, o cantas cuando está la canción y te sientes que cantas igual, pero le bajas el volumen y dices, caray, así no era. Y contigo pues es diferente, pues porque pues tú plasmas ese arte. Y bueno, ¿cuántos cuadros tienes hechos? ¿Has vendido algunos o ya la mayoría los has vendido? Tengo una colección personal. Tú tienes una colección personal. Mira, ¿por qué no nos comprometemos a hacer una exposición? Me encantaría. Vamos a buscar lugar y vemos la posibilidad de que hagamos una exposición e invitamos a gente. Lógicamente que en esa exposición, ¿esa colección la vendes o es la conservo? Ya no, esa no. La conservo. Pero a lo mejor puedes tener otros cuadros que claro, puedan estar en venta, ¿no? Sí, armar toda una exposición. Armar una exposición y decir, estos cuadros no se tocan porque son parte de una colección ya. ¿Cuántos cuadros tienes en colección? Tengo 8. 8 cuadros. ¿Qué tienes ahí? Tengo el Cantinflas. El Cantinflas, que es un nombre, de veras, excelente ese Cantinflas. No. Dice, trae su phone, ¿sí? ¿Qué número tienes? Sí, lo puedo mencionar. ¿Qué número? Sí. Es el 237. A ver, anoten para los que quieran algún cuadro. Dice que los 237. 106. 106. Así es, 92. 92. 79. 79. 237, 106, 92, 79. Anótenlo. Estamos a sus órdenes. Anótenlo porque Isidro, no vayan a decir es que Isidro se cotiza ya, Isidro ya no quiere. No, Isidro pinta, dibuja, y si ustedes quieren un cuadro de mamá y papá, que aún tenemos, el mejor recuerdo, a veces se nos van nuestros seres queridos y no conservamos ni una fotografía. ¿Cómo era? Pues era así. Pero un cuadro, yo siento que representa mucho y sobre todo pues porque pues nos va dando pues ahora sí, el recuerdo más fuerte es que estemos dentro nos recordemos a nuestros seres queridos a través de una imagen. Y qué mejor, plasmado por una mano de un chileño, de un chilacteco como es Isidro Martínez Valiente, que hoy en esta tarde nos acompaña en esta entrevista. Y les vuelvo a repetir, yo le agradezco mucho a él y sobre todo porque es un personaje muy reconocido. ¿Qué es la hoja que traes ahí? Yo vi una hoja ahí que traes. Ese es el dibujo que estoy haciendo. Ese es el dibujo, a ver, ese es el dibujo que está ahí atrás. A ver, ahí está. Vamos a ver el dibujo. Ahí va. Ese es el dibujo que está en la parte trasera. A ver, yo les quiero preguntar, ¿se parece o no se parece? Ahí va. No, perfecto. Muy bien. Perfecto, Isidro, pues de ahí estás sacando el dibujo.
Sí, así es. Pero tú no restauras las fotografías. Solamente las replico. Nada replicar, porque hay algunos que restauran, ¿no? Sí. O sea, dicen, ¿sabes qué? Yo lo quiero como está, no quiero que me dibujes nada, pero quiero que le repintes. Ah, no haces eso. Hasta ahorita no. ¿Es difícil, es complicado Es o, parte del o trabajo. nunca lo has hecho? No lo he hecho, he leído sobre eso y pues siento que no es tan complicado. No es tan complicado. Perfecto, pues ¿qué mensaje les podamos dar a la gente que nos está viendo, Isidro? Yo creo que si tienen algún sueño, no lo dejen que se apague y ponerse a trabajar para que esto sea realidad. Perfecto. Pues nuevamente vamos a dar tu número para la gente que quiera entrar, incluso yo lo voy a colocar aquí. ¿Qué número me decía? 237 237 106 106 92 92 79. 79. 237 106 97 92 no, 79. 90, no, 237 106 92 79. Así es. Ese es el teléfono del Buen Chilo para los que quieran más que nada contratarlo. Y bueno, háganlo, contrátenlo. Vamos a impulsar el talento. Si Chilo tiene 50, 70 cuadros, no lo vamos a hacer millonario, no, lo vamos a impulsar a que sea un representante más de nuestro pueblo. Así como han habido artistas que los escuchamos en agrupaciones musicales, también podemos tener un artista plástico, un artista de pintura, un artista en donde podamos ver plasmado y decir, mira, ese es mi paisano. Sí, de hecho ¿No? hoy en la mañana igual, pues la gente está al pendiente de lo que estoy haciendo y se interesaron por 3 cuadros más, aparte de 2 que ya tengo trabajando. Para esta semana tengo 3. Tienes 3. Tengo 3 más. Que hoy en la mañana confirmamos el trabajo. Alguien dirá, es que pues a lo mejor ya este es muy caro y no vamos a decir exactamente el precio, pero por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero una foto de mi rostro, por ejemplo, de 100 a 200 pesos, un ejemplo, dime un parámetro más o menos en cuánto sale un rostro. No me digas exactamente cuánto, por ejemplo, si cuesta 1,000 pesos, un ejemplo, me puedes decir de 1,000 a 1,500, un ejemplo. ¿Cuánto cuesta un rostro? ¿En cuánto cobras? Sí. ¿Cuánto cobras por un rostro? De 200 a 1,000 pesos puede ser un rostro. De 200 a 1,000 pesos un rostro, dependiendo. ¿De qué tamaño, depende? Del tamaño. Pero hay varios tamaños, el tamaño carta. El primero, que es el que te mencioné, Ajá. el primero, y de ahí hay 3 más que pues ascienden a los 1,000. ¿Has hecho cuadros grandes? Sí. ¿Sí? Porque hay gente que dice, yo quiero un cuadro grandote, así. Me tocó decorar un departamento en la ciudad de Puebla, haciendo cuadros enormes para un español que se vino a vivir aquí a la ciudad de Tehuacán. ¿Decoraste que es un cuarto? Una casa, un departamento. No me digas. Cocinas, ¿Qué le pusiste? me pidieron cuadros abstractos, prácticamente cuadros enormes, en donde tuvieron que venirlos a traer con el transporte correcto para llevárselos a la ciudad de Puebla. Fueron alrededor de 5 o 6 cuadros. Me pregunta, dice Gaby Martínez, ¿sí se puede mandar para USA? Yo siento que sí. He mandado varios a Estados Unidos. ¿Has trabajado para gente en Estados Unidos? Sí, de gente que está aquí. Lógico, sí. Sí, se han ido para allá. Pero se han ido a Estados Unidos, los mandas me imagino, por paquetería. ¿Por paquetería? No, hombre, eso es más que excelente, Isidro. Sí, si me preguntas cuántos dibujos he hecho. Eso es importante. Desde que empecé hasta ahorita y vendidos, no te puedo decir la cantidad exacta, pero al menos más de como de 200. Más de 200 fotos o más incluso. ¿Tú tienes algunas pinturas o algunos cuadros de esos de miniatura? ¿Pequeñas? Pequeñitas. Yo un día vi, no me acuerdo de quién vi, que tenía que verse con lupa. No sé si has visto esos cuadros. Sí, los he visto ese estilo. O sea, tiene que verse con lupa y lógicamente que se ve, porque así a simple vista no se distingue, se ven algunos puntitos y a lo mejor uno que otro objeto sí es visible, sin embargo a través de una lupa se ve, no sé cómo se llama esa técnica. No, tampoco la he No, hecho. tú nunca no lo he hecho. Te vas más al rostro. Al rostro. Tu fuerte es el rostro. El rostro humano, que pues no es tan común encontrar a alguien que logre hacerlo. ¿Has hecho animales? Sí, también. Perritos, caballos, de todo tipo. Parte de la práctica tienes que pasar por ahí para poder desarrollar tu talento.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Isidro, de veras de corazón yo te agradezco mucho que hayas venido a la entrevista, pero sobre todo a que pues nos hayas compartido parte de este talento, que es un talento que queremos que no se pierda. Dice Ernesto Celis, hace 5 años que existía Expresarte y se creó un evento increíble dirigido por Chilo y muchos jóvenes con ganas de apoyar. También uno de los fundadores del club Runners de Chilac. Felicidades, amigo. A ver, platícame de eso. Sí, ¿Y qué pasó? me gusta siempre andar activo. Sí, sí. Y en el 2014 me surgió la idea y la iniciativa de crear un grupo de jóvenes artistas y con diferentes intereses, siempre y cuando apoyando a jóvenes que están ahí en espera de que alguien les diga que van por buen camino. Hicimos un evento de dibujo en donde afortunadamente todo salió bien. Conrado, estuviste ahí, no sé si recuerdas. Sí, sí, me acuerdo, sí. 2014, evento de rap, de canto. Oye, pero hay talento. Hay talento, son esos eventos en donde te das cuenta que hay talento. Y hay que impulsarlos. Sí, de hecho. Yo siento que, ¿sabes qué podemos hacer, Isidro? Armar una asociación civil o una fundación, no sé. ¿Por qué? Porque de ahí podemos extraer recursos para apoyar a la gente. Porque te vuelvo a repetir, por ejemplo, las pinturas que tú utilizas, ¿qué es lo más caro de la pintura? ¿El óleo es caro? El óleo es ¿Cómo caro. se vende el óleo? ¿Por el litro? ¿Cómo es por paquete? Bueno, te venden paquetes de 12, 6 colores, pero mucho depende de la calidad. ¿Por kilo? No, por estuche. Esto es óleo. Viene así, por ejemplo, sí. un frasquito así de este tipo, ¿cuánto vale? Hay de calidades a calidades. Hay estuches de 60 pesos hasta de 200 y cacho, 600 y por ejemplo, en un cuadro como el que acabamos de ver hace rato, ¿cuánto de óleo se ocupa? Para hacer un cuadro de ese tamaño utilizamos como unas 5 gotitas de óleo. No me Como es una gota de agua, 5 de esas hacemos este cuadro. ¿En serio? Sí. Bueno, pero espera que saberlo así. Eso me sorprende cada día más. O sea que no se utiliza mucho. Para hacer pintura. Porque alguien va a pensar que va a regar toda la pintura como cuando pintamos la casa y le damos con todo, ¿no? No. Cuando hacemos pinturas a color, ahí sí utilizamos bastante, que es una técnica diferente a esto, en donde sí necesitamos de aplicar bien el color para que dure, le dé el brillo y se vea bonito. Pues mira Isidro, que pues me sorprendes cada día más. Entonces con 4 o 5 gotitas hacemos un cuadro. Se hace un cuadro. Sí. Es saberlo. Lo difícil es el tiempo de estar. Porque, por ejemplo, estamos viendo que lo que se ve blanco no es pintura. No. Es parte del fondo que viene, ¿no? Sí. Que prácticamente lo que es oscuro es pintura. Es pintura. Lo que se ve blanco no es pintura. Y eso pues no cualquiera lo hace, ¿no? Primero, para poder pintar ese cuadro, ¿haces la silueta? Sí, primero. Toda la silueta. Utilizo lápiz para hacer la silueta y después viene el óleo con los pinceles para darle la sombra. Lógicamente cuando estás trabajando no quieres que te molesten. ¿Apagas teléfono? Sí. Porque si no ya no te concentras. Suele pasar que estás trabajando, te hablan o te llaman y dejas tu material y regresas y ya ni sabes dónde lo dejaste, ¿no? Y eso pues como que a veces... ¿Tienes un lugar especial en tu casa donde ya tú lo tengo, pintas? Ya lo tengo. Qué bueno porque Isidro, de veras que te lo mereces y la tenacidad hace a la gente buena, la tenacidad hace al artista también. El no, como tú decías hace rato, el decirle a la gente, si tú tienes algún talento, tienes algo que tú puedas expresarlo a través del arte, pues no decir no, o sea, seguir, ¿no? Yo me acuerdo que a lo mejor el buen futbolista en casa cuando era pequeño, a lo mejor maltrataba los trastes de mamá y les hacía hoyos, los abollaba, pero a lo mejor hoy es un futbolista de talla nacional e internacional, ¿no? Entonces vale la pena impulsarlo. Si el hijo patea un balón, pues impúlsalo. Si el hijo en ese momento pues está transmitiendo la expresión del arte, pues igual, ¿no? Tratar de cultivar y de empujarlos a manera de que no pues no desfallezcan, no decaigan. Así es. Pues Isidro, te agradezco mucho y sobre todo los comentarios que entraron en este día y de que formes parte de nuestro pueblo, ¿no? Que seamos paisanos y que a través de estas redes sociales estemos comunicados, ¿no?
Y yo creo que vamos a tener que armar algo, no sé, o podremos armar algún concurso. Sí, se tiene que hacer. Vamos a ir programando, a ver, vamos a ir programando un concurso, viene septiembre, a lo mejor lo armamos para septiembre por lo de las fiestas patrias. El Día de Muertos también puede hacerse. O el Día de Muertos, y no sé cómo se manejan por categorías o es un solo estilo, no sé cómo se maneja cómo se manejaría un concurso. Para niños y para niños libre. Y libre. Niños podría ser hasta ¿cuántos años? 12 años, pues. Hasta 12 años. Niños hasta 12 años. Y de ahí en fuera libre. Y a lo mejor primero, segundo, tercer lugar. A lo mejor un concurso con un apoyo económico. Como lo hicimos la vez pasada en el 2014. Vamos a ampliarlo. Vamos a irlo platicando. Y lo hacemos Radio Chilac. Y pues con nuestro amigo Chilo, artista de San Gabriel Chilac, para que bueno, nos haga el favor de coordinarlo. Pedro Antonio Cantú, saludos a Isidro desde Raleigh, Carolina del Norte. Quiero que me pinte un cuadro como lo hago. Ah, bueno, ahí está el número de teléfono, amigo Pedro. A ver, anótalo, Pedro, 237-106-9279. Otra vez por ahí, 237-106-9279. Ahí ese número, comunícate y él te contesta. No tiene secretaria todavía, así que no se preocupen. Ya que tenga secretaria ya no le va a dar chance ni siquiera contestar los mensajes. No, Chiro es un personaje que está muy metido dentro del arte. Y de veras, Isidro, gracias una vez más. No, gracias a ustedes, porque igual esto es un impulso para mí, el sentirme comprometido para realizar todo lo que tenemos planeado, porque hay planes todavía. Qué bueno, me da gusto que sobre todo que sigas cultivando dentro de este arte. Y pues yo les agradezco mucho a los amigos que estuvieron dentro de la transmisión, de veras a los amigos que llevamos casi 50 minutos de transmisión, que nos sentimos, estamos casi ya en la parte final de esta transmisión. Para todos los amigos que están viendo, los que no se conectan, porque hay gente que no se mete, solamente lo ve por fuera. A ellos también un saludo, a los que no entraron a la transmisión, a los que no le dieron el clic completo, pero sí les apareció y estamos observando esa transmisión que hoy en día nos lleva el buen Chilo. Ya se va mi sobrina, ya se vino a despedir de mí. Ella no le interesa si estamos en transmisión. Bueno, adiós. Que te vaya bien. Bueno, me despedí de mi sobrina, se vino a despedir, que estamos en transmisión. Así son los niños, ¿no? Sí. Les vale un cacahuate si estás en transmisión. Pero bueno, no pasa nada. Pues gracias, Isidro, nuevamente. Y recuerden que Isidro también, si ustedes quieren que les pinte un cuadro de mamá, papá, o incluso del hijo, porque quieren un recuerdo del niño, no es lo mismo una fotografía, ¿verdad? Le sacas una foto y dices, ahí está la foto, que se ha plasmado a través de un cuadro y del tamaño que uno quiera, ¿no? Sí. Tiene un valor sentimental. No, y sobre todo por tus manos, imagínate. Sí. De veras que es bonito, ¿no? Es bonito. Así es que, amigos, tenemos muchas cosas por delante que hacer y yo creo que los vamos a hacer. Dice, órale, ya está, gracias. Nos dice por acá, ¿cuánto cobra por un dibujo? Nos dice de acuerdo a los tamaños. Va de 200 pesos a 1,000 pesos, dependiendo del tamaño. Un rostro. Es un rostro, o sea, la cara, pues, para que entendamos. Una cara bien hecha, bien pintada y... Claro que se parecen, ¿verdad? Se parecen. ¿Sí? Ahí está la respuesta para Mariluz Martínez. Gracias, amigos. Yo les agradezco mucho a todos los amigos que a diario entran a esta red social. Mañana a las 5 de la tarde tendremos a gente de Taekwondo de Tehuacán, Puebla, que nos vienen a visitar. Y vamos a seguir con más transmisiones, y vamos a seguir con más artistas del pueblo. Y de veras, que vamos a hacer algo fuerte para nuestro pueblo, sobre todo a través del arte. Chilo, un mensaje para despedirnos. Que nos esperen, porque vamos a estar pintando en las calles, yo creo que nos esperen. No me digas, ¿qué vas a pintar en las calles? ¿Ya le comenté? Vamos a hacer un movimiento muralista aquí en Chilac. ¿Todavía no tienes dónde? Ya tenemos el primer lugar asignado. Yo creo que primero yo creo que hay que hacer una transmisión aparte para informar sobre lo que pretendemos hacer. Cuando ya tengas el proyecto completo, me hablas y te traes incluso a los que te van a ayudar. Sí. Y platicamos con todos. Para que todos participen.
¿Te parece? Sí, sí, me encanta, Pues la idea. excelente. No, hombre, yo encantado de poder entrevistar al buen Chilo, sobre todo que es un personaje único, para mí es único dentro del arte. Gracias, Chilo, yo te agradezco mucho y nos vamos a despedir la transmisión cuando son exactamente las 7 de la noche con 23 minutos, bueno, son 7 de la tarde con 23 minutos de este 10 de agosto del 2018. Muchas gracias por haber participado y sobre todo gracias, Chilo, gracias, nos estamos despidiendo de la transmisión y estamos en contacto y en comunicación. Contraten a Chilo, de veras vale la pena. Hasta la próxima.